Nos saludamos nuevamente a todas las personas que se conectan mes a mes con las transmisiones del Conversar del Logo Psicoanalítico. Damos la bienvenida a este nuevo semestre. Ahora tenemos un ciclo de conversaciones, como algunos pudieron darse cuenta en las publicaciones de redes sociales, sobre postfreudianos. Este semestre nos vamos a encargar entonces de trabajar un poquito las teorías de estos psicoanalistas posteriores a Freud y que tanto influyeron en la teoría psicoanalítica. Para el día de hoy y para arrancar con este ciclo de conversaciones, me encuentro con una invitada muy especial. Ella es Diana Marcela Bedoya Gallego, es psicóloga, es profesora del programa de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y candidata a doctora en psicología de la Universidad del Norte. Diana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación del Logo Psicoanalítico. A ustedes, Carolina, muchas gracias. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes acá. Bueno, entonces con esta invitada súper especial, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre Melanie Klein, ¿cierto? ¿Quién fue esta psicoanalista? ¿Cuáles fueron sus aportes teóricos a la teoría psicoanalítica? Entonces, conversemos un poco sobre ella, ¿te parece? Por supuesto. Carolina, yo creo que lo primero que tengo que decir es que no soy pues una estudiosa dedicada a Melanie Klein, ni mucho menos pues una conocedora a profundidad de su obra. Sin embargo, no podemos desconocer que Melanie Klein es una de las figuras más importantes de lo que conocemos como el psicoanálisis contemporáneo, porque quizá es una de las primeras autoras que introdujo la referencia a la teoría de las relaciones sujetales. Y en ese sentido, en la psicología general y en la psicología del desarrollo, una referencia en su obra pues es necesaria. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y justo por eso pues es que también la introducimos como la primera post-freudiana para ese ciclo de conversaciones. Entonces, cuéntanos un poco quién es Melanie Klein, de dónde surge este nombre tan sonado en todas nuestras facultades y en nuestro conocimiento. Bueno, Melanie Klein es quizá una de las autoras más revolucionarias de su época. Ella es de origen austriaco, nace en 1880. Inicialmente pues fue una mujer que tuvo un interés por dedicarse al estudio de la medicina y particularmente de la psiquiatría. Sin embargo, pues era una mujer de su época, se comprometió a eso de los 17 años más o menos, y su vida pues familiar de alguna manera limitó o impidió pues el acceso a su formación en medicina. Años más tarde, alrededor pues como de los acontecimientos de la guerra, ella se aproxima a la obra de Sigmund Freud y en lo adelante ella se declara una seguidora del padre del psicoanálisis, aunque en ningún momento finalmente logró tener contacto con ella. Algunas referencias generales que se encuentran en la biografía de Melanie Klein la describen como una mujer que eventualmente padeció cuadros depresivos importantes. Entre otras cosas, pues encontramos que su vida, especialmente en el ejercicio de la maternidad, estuvo caracterizada pues como por eventos adversos, la muerte de uno de sus hijos, una ruptura que parece ser no tuvo reconciliación con su hija. Entonces hubo una serie pues de elementos que de alguna manera le dan como un matiz a lo que finalmente termina siendo su obra, entre otras cosas, donde la teoría depresiva adquiere un lugar importante o lo que conocemos mejor como la posición depresiva. Antes de estar más en función de la teoría, ¿cuál es tu opinión respecto a estos datos biográficos sobre los síntomas depresivos que atraviesa, sobre todas esas dificultades que tuvo pues como en su vida personal, en su vida íntima, y eso en relación pues a lo que posteriormente es todo el corpus teórico de Klein? Yo creo que es un elemento pues muy singular y que finalmente le da identidad a sus construcciones, porque finalmente lo que hace Melanie Klein es intentar reconocer el mundo rico de las relaciones interpersonales que se ponen en juego en el escenario paciente-terapeuta, donde aparecen las fantasías, las vivencias, los sentimientos,
y donde ella finalmente logra poner énfasis en los afectos humanos, porque de alguna manera ella a partir de su experiencia se conecta de manera importante con los afectos humanos y el lugar que esto juega tanto en el desarrollo del psiquismo como en la organización de la personalidad. Diría también otro aspecto, y es que este ejercicio pues de la maternidad y de los conflictos con los que ella se vinculó a partir de la maternidad dan también pie a entender lo que más adelante quizá ella va a nombrar como el mundo de los objetos internos y la relación con el objeto, que entra a jugar un poco con quién es el objeto. Hay en varios apartados bibliográficos, comentarios, no tengo en este momento el comentario exacto, pero sí comentarios que le hizo su analista sobre la habilidad que ella tenía de trabajo con los niños, ¿cierto? Que era algo pues que era muy notorio. Que por ahí, no sé en tu percepción, pero se podría ubicar como los primeros momentos donde ella empieza a ubicarse más en un sentido psicoanalítico previo al conocimiento completo o completo no, al conocimiento más profundo de la obra de Freud. Sí, ella arranca su análisis con Salvador Perich. Es quizá uno de sus primeros y grandes maestros. Con él trabaja precisamente lo que tú mencionas y es quien la, de alguna manera, pues como quien la fortalece en la idea de que ella se acerque no solo como paciente, sino también como estudiosa del psicoanálisis, especialmente en lo que se le observa como una habilidad de la observación y de la interacción y del conocimiento con niños. Ahora, un aspecto pues llamativo en la obra de Melanie Klein es que siendo una teoría revolucionaria y que marca un antes y un después de lo que se conoce como las luchas intrapsíquicas, eh, también es una teoría caracterizada por contradicciones. Hay unos aspectos que ella no, no corrige o no vuelve para rectificar, entonces deja algunos vacíos que finalmente también terminan siendo un poco como lo que vuelve en su contra y que caracteriza algunas de las dificultades que ella tuvo con otros grandes autores de la época. Su relación con Farinci no fue la única importante, ella tuvo otras influencias importantes. Karl Abraham también nuevamente ocupa el lugar de analista. Él la convence de trasladarse a Berlín, ahí estuvo un tiempo desarrollando los postulados respecto del análisis infantil. Y finalmente ella se va a Londres, aproximadamente en 1926. Ernest Jones es quien le propone que se vaya a Londres y ahí se queda hasta su muerte en 1960. Porque es revolucionaria, porque esta teoría fue revolucionaria para ese momento. Lo primero que hay que decir es que su época no era una época fácil y principalmente pues tampoco era una época fácil para las mujeres. O sea, había una autoridad marcadamente puesta en la figura del hombre. Ella, a pesar pues de demostrar su afecto con las teorías freudianas, es un poco como que contravierte también estas teorías. Por ejemplo, Melanie Klein plantea que tanto el complejo de Edipo como el superyo son tempranos. Eso marca una diferencia sustancial con Anna Freud y entre otras cosas es uno de los aspectos que algunos de los biográficos señalan como uno de los hechos por los cuales finalmente Freud nunca la recibió ni se entrevistó con ella. Lo otro es que para Melanie Klein el conflicto intrapsíquico no se basaba necesariamente entre una lucha de pulsiones, sino entre una lucha de amor y odio. Y esto es lo que va dando que a hablar más de los vínculos, del lugar de los vínculos en la organización del psiquismo. Y aunque ella no lo reconoció porque en su obra ella siempre se admite adepta de los pensamientos freudianos, a señalar que para ella la angustia intrapsíquica no está basada en la pulsión ni en la descarga o en lo que impide la descarga pulsional, sino en la forma como se resuelven esos conflictos de amor y odio en relación con los objetos intrapsíquicos.
Dicho hoy, pues eso tiene mucho sentido, pero para su época nuevamente es muy complejo de admitir. Además, porque para quienes hemos leído un poco los planteamientos teóricos de Melanie Klein son, digamos, posiciones muy abstractas. O sea, no es fácil asimilar la forma como ella plantea que se organiza el psiquismo, ese asunto de la agresión, de la descarga pulsional, o cómo opera la identificación proyectiva. Es un asunto muy fantasioso y en ese sentido, pues, encontrar evidencia para argumentar estos planteamientos tampoco fue fácil para ella. Pero que hoy cobra todo el sentido. Sí, exactamente. Y que dialoga pues también con lo que otros postfreudianos más tarde van a proponer, aunque discutan también con ella, pero entran en diálogo con lo que ella planteó inicialmente. Uno de esos postfreudianos es Donald Winnicott, con quien ella supervisa aproximadamente durante 5 años es lo que refiere la literatura. Efectivamente, Winnicott también fue una figura importante. Yo creo que un aspecto interesante a decir en lo que es como la obra de Melanie Klein es que ah, se dice que su teoría es una teoría de las relaciones de amor y odio, y su vida también parece ser una vida caracterizada por el amor y el odio, porque ella tuvo grandes e importantes maestros que la apoyaron, pero también tuvo controversias con otras personas que incluso pudieron haberse caracterizado como relaciones de odio o agresión, pues en ese contexto más académico. Winnicott fue durante 5 años su supervisor, pero más adelante pues también toma distancia con ella, porque para Winnicott el ambiente donde se gestan las relaciones primarias o las relaciones tempranas ocupaba un lugar más importante que el lugar de las fantasías, y eso también fue irreconciliable entre ellos dos. Para Winnicott, la relación con la figura materna se da en un contexto de contención también emocional externo y no meramente intrapsíquico, y eso va pues digamos distanciando finalmente esa relación. Ahí hay varios asuntos pues que finalmente digamos no descifra del todo. Por ejemplo, hay aspectos muy similares, especialmente entre la posición esquizoparanoide y la etapa de hacia la independencia, de dependencia absoluta que propone Winnicott, y hacia la independencia. O sea, hay unos elementos que uno encuentra que son similares, excepto pues la etapa intermedia de Donald Winnicott, que no necesariamente se puede leer de manera clara en la obra de Melanie. Es decir, hay una influencia, pero no hay una relación directa entre teorías. No, hay una mutua influencia, es cierto. Puede señalarse que ambos se ubican en el cuerpo teórico de lo que conocemos como las teorías de objeto o de relaciones objetales. Melanie Klein, quizá por su interés de ser aceptada por Sigmund Freud, siempre se reconoció en esa relación con lo pulsional. Winnicott sí toma una distancia más abierta de estos planteamientos, y esto va abriendo pues como esas distancias entre los autores. Bueno, a propósito de Donald Winnicott, será uno de nuestros post-freudianos con los cuales también estaremos trabajando próximamente en este espacio, y que por supuesto todos están muy bienvenidos. Hablemos un poco de la teoría de las relaciones objetales, que es central en el corpus teórico de Melanie Klein. Bueno, pues algunos elementos generales para señalar en el desarrollo de esta teoría. Lo primero es que para Melanie Klein el origen pues como del psiquismo está puesto en la angustia. Para ella ese es el principio de la organización psíquica, la angustia. Habrá pues también que señalar que ella transita entre una relación de objeto parcial y una relación de objeto total, ¿cierto? Y que la emergencia del psiquismo infantil de un estado de división respecto de los objetos a un estado de integración, y cómo se va transitando en el desarrollo de recursos, especialmente relacionados con los mecanismos de defensa para poder manejar la angustia,
es lo que nos va a permitir hablar de un psiquismo sano o de un psiquismo patológico. ¿Sí? ¿Te parece si hacemos unas breves definiciones sobre angustia y objeto para las personas que digamos apenas están entrando en este mundo psicoanalítico y que de pronto no tienen mucha claridad al respecto? Empecemos entonces por la noción de objeto. No, digamos que al hablar de objeto no nos estamos refiriendo como a una cosa tangible o material. Estamos jugando es más puestos en lo intrapsíquico, en lo que habita lo intrapsíquico. En principio, esa percepción con los objetos es desorganizada, es desfragmentada y tiene que ver también con el reconocimiento que se tiene incluso de la misma sensación de corporeidad, que se traduce también en la forma como se perciben los objetos externos. Entonces, por ejemplo, en la teoría de Melanie Klein, el objeto a veces es entendido también como el pecho materno, pero se capta la parcialidad del pecho materno, es decir, no se capta al sujeto que porta el pecho y que es finalmente a quien se comprende como la madre o quien hace las veces de la figura materna. La angustia hace referencia pues como a esos estados más primarios emocionales que no necesariamente tienen objetos, que no necesariamente están definidos por una condición causante del malestar intrapsíquico, pero que sí afectan y generan pues como sentimientos intensos. Creo que esa sería otra palabra de pronto un poco más simple para referir lo que se experimenta alrededor de la angustia. Sentimientos intensos que no son necesariamente atribuibles a una causa específica y que pueden generar en algunos momentos un mayor o menor grado de perturbación. El afrontamiento de esa perturbación también está pues muy relacionado con lo que vamos a reconocer como unos recursos organizados o desorganizados. No sé si eso suena claro. Sí, esperemos que para quienes ven este video también les quede claro. Sin embargo, y aprovecho, recuerden que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el apartado que hay abajo de este video. Y próximamente, pues en la medida de las posibilidades, los contestaremos con nuestra invitada. Estos entonces son los dos conceptos fundamentales en la teoría de las relaciones ocultales en función de Melanie Klein. Algunos, digamos que eso depende mucho de los periodos en los que estemos abordando pues, la teoría de Melanie Klein. Podemos pensar que esa teoría se puede distribuir digamos, en tres grandes periodos. El primero va de 1919 a 1932, ahí es donde ella inaugura el análisis infantil y plantea quizá uno de sus primeros supuestos pues, controversiales, y es que la neurosis de transferencia es análoga entre niños y adultos, y por lo tanto sostiene que es necesario que en el contexto del análisis infantil se haga uso del juego como una manera de abordar pues, el psiquismo infantil o el inconsciente infantil. Pero el grueso de su teoría, o sea, como sus planteamientos más importantes, se encuentran en el periodo 1932 a 1946. Yo creo que ahí se pueden pensar tres grandes constructos: la posición esquizoparanoide, la posición depresiva y el papel que juega en su obra, tanto en posición esquizoparanoide como en posición depresiva, la identificación proyectiva. Cuando vamos a pensar tanto en la posición esquizoparanoide como en la posición depresiva, digamos, hay una estructura básica de abordar: tipo de relación objetal, angustia predominante y mecanismos de defensa. Cuando entonces pensamos en la posición esquizoparanoide, vamos a decir que el tipo de relación objetal es parcial, los objetos están divididos, separados, en sus cualidades positivas y negativas. Por lo tanto, la angustia predominante es una angustia persecutoria. Eso quiere decir que el objeto bueno se siente amenazado por el objeto malo, y por lo tanto los mecanismos de defensa, que son primarios o desorganizados, están actuando principalmente a partir de la decisión. Es decir, mantener dividido es una forma de proteger, porque si yo me siento atacada o amenazada intrapsíquicamente por un objeto persecutorio, pues lo que hago es
tomar distancia o mantener separado. En algunos ejercicios que se hacen, pues, especialmente como no sé, en estos escenarios, pues, de cineforo o incluso en las clases, una de las películas, pues, como más tradicionalmente usadas para mostrar lo que sucede con la posición esquizoparanoide es Spy. Eh, que juega pues con un drama de suspenso muy interesante a lo largo de toda la película para mostrar cómo en el psiquismo de este niño hay dos madres, una madre idealizada con afectos muy intensos y una madre persecutoria que es representada en la figura de una prostituta y que termina en el psiquismo de este niño matando a la madre buena o a la madre idealizada. Solo al final de la película es que nos damos cuenta que quien mata a su propia madre es Dennis. Esta referencia que trae la profesora Diana, para quien quiera remitirse a ella, es Spider de David Cronenberg, esa película del 2002. Exactamente. Para quien quiera buscarla. Entonces, es un muy buen ejemplo porque es, digamos, una manera de reconocer de una manera ya más visible o ilustrada cómo es eso del mundo intrapsíquico y por qué ese mundo intrapsíquico no necesariamente coincide con lo que está sucediendo en la realidad objetiva, pero que es muy sentido, muy intenso para la persona que está puesta en esta condición. Ahí, pues un poco como para ir introduciendo elementos, si de repente me voy como saltando mucho y no soy clara, me dices, pero cuando hablamos de super yo temprano y de tipo temprano, quiere decir que Melanie Klein adelanta significativamente estos procesos. Para ella todo el proceso de organización psíquica se juega en el primer año de vida y los adelanta un poco para que coincida también con, pues ese no es el argumento, pero ella encuentra argumentos en sus posiciones, entonces hay una coincidencia entre super yo edipo temprano y posición esquizoparanoide y posición depresiva. Por ejemplo, el lugar de la culpa es un aspecto muy importante en la posición depresiva porque cuando hay culpa ya hay un cierto reconocimiento de la integración y por lo tanto una represión de los impulsos agresivos, porque reconozco que el objeto que frustra es el mismo que gratifica, y luego el objeto bueno es el objeto malo también, pero eso no pasa en la posición esquizoparanoide. Entonces, en el caso de Denise, él estaba envuelto en sus fantasías inconscientes de preservar la integridad de su madre idealizada, que había muerto a causa de su padre y del amante prostituta de su padre, y lo que él hace es vengar la muerte. Pero en toda esa lógica y en toda esa fantasía, lo que descubrimos al final es que él no pudo tolerar la relación de envidia que tenía con su padre y por destruir al objeto persecutorio terminó destruyendo al objeto amado. Puso en la realidad todo lo que sucedía en el mundo intrapsíquico sin hacer esa diferenciación. Y no tenía cómo hacer esa diferenciación. Exacto. Entonces, para Melanie Klein, volviendo sobre lo que decía un poco como de adelantar los procesos, en un sentido normal, porque esto es esperable que pase en los niños, pasa más o menos entre los 0 y los 3 meses. Entonces es una vivencia muy temprana. Una diferencia grande. Exactamente. En la teoría de Freud. Exactamente. Y luego la posición depresiva, que es cuando aparece la culpa y por lo tanto podemos hablar de super yo y de triangulación de las relaciones y por lo tanto podemos hablar de Edipo. Estamos más o menos puestos entre los 3 meses y los 6 meses. Antes de que pases al tercer momento de toda la teoría, una pregunta sobre el primer momento, y es cuando mencionas la importancia que tiene el juego en el niño, ¿cierto? Como herramienta para el análisis. Ahí hay una similitud muy grande con las posturas de la forma de trabajo del psicoanálisis con adultos, pero con el sueño, ¿cierto? Si sustentamos que en los adultos los sueños son la vía regia de acceso al inconsciente, en los niños sería el juego, tal como lo propone este primer momento de la teoría de Klein. Sí, en el juego se ponen en escena todas las fantasías del niño y aparecen pues como
en escena también eh, como la operación de ciertos mecanismos de defensa, como por ejemplo la identificación proyectil. Entonces es muy propicio que el niño ponga en los objetos que elige para el juego, que no es una elección gratuita, esos conflictos intrapsíquicos, muy puestos en situaciones de agresión. Entonces es muy fácil ver cómo el niño pone en los juguetes que elige las vivencias de odio y las vivencias de amor, los impulsos agresivos o los impulsos de preservación. Para Melanie Klein esas situaciones eran situaciones propicias para la interpretación. O sea, Melanie Klein abogaba porque en un escenario se hicieran intervenciones interpretativas donde al niño se le pudiera un poco como señalar esa transición entre su vida intrapsíquica y lo que estaba poniendo en el juego. De tal manera que se hicieran ciertas elaboraciones o comprensiones por parte del niño. ¿Cuál es la posición del analista en esa relación que planteas a partir del juego? O sea, si nosotros partimos del hecho de que en el análisis con niños se presenta la neurosis de transferencia, el analista es, digamos, un objeto más en el escenario que monta el niño en el juego y puede en algunos casos incluso ser el receptor de la agresión o de los impulsos de amor y odio. En conversaciones pues que se tienen con psicólogos pues que trabajan con orientación analítica, orientación psicodinámica, es fácil encontrar pues como eventos donde vivencian eso con alguna frecuencia. Yo misma pues tengo algunas historias donde los niños muy bien hacen el ejercicio como de neurosis de transferencia y de manera particular recuerdo pues un caso muy específico donde la niña literalmente me dejaba por fuera, o sea, ella me pedía salirme del consultorio y que esperara afuera mientras ella trabajaba adentro del consultorio con su mamá. Entonces, el analista entra a ser parte pues, de toda la escena que el niño monta. Y lo que marca la diferencia es qué hace el analista con eso y cómo va introduciendo pues, esas, digamos, intervenciones interpretativas para que el niño vaya a partir de ese proceso logrando también la integración, que es lo que se busca, esa es la finalidad, que haya integración, porque si hay integración hay organización psíquica y si hay organización pues hay salud mental también. Es decir, pasar de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva. Exactamente. Para eso, un aspecto esencial es que haya una sumatoria de experiencias positivas, es decir, en la experiencia emocional que se teje en el vínculo entre el cuidador primario y el niño, debe haber predominantemente experiencias gratificantes. Cuando decimos predominantemente no estamos queriendo decir que no haya frustración, es necesario que se aprenda a tolerar la frustración, pero que haya un recurso emocional que permita tolerar la frustración y para eso pues entonces la sumatoria de experiencias positivas. Esa sumatoria de experiencias positivas o gratificantes o caracterizadas por vivencias de amor van dando pie a que poco a poco en el psiquismo del niño se vaya saliendo como de ese estado de alucinación un poco inicial, de fantasía, de mundo meramente intrapsíquico para que se transite a lo intersubjetivo y en la experiencia intersubjetiva el niño poco a poco vaya comprendiendo que el objeto que frustra es el mismo que gratifica y que al proyectar impulsos agresivos destructores hacia el que representa el objeto persecutorio va a terminar también agrediendo al objeto de amor o al objeto bueno y por lo tanto va a empezar a reprimir. Entonces, si volvemos a la estructura inicial que he comentado, entonces en ese caso la relación de objeto es total o integrada. La angustia está caracterizada principalmente por la culpa y los mecanismos de defensa operan a partir de lo que introduce principalmente la represión y otros pues que digamos subsidian el ejercicio de la represión, como por ejemplo la sublimación o la formación reactiva, porque no quiere decir que esos estados como iniciales pues de amenaza o incluso lo que está más asociado a la rivalidad desaparezcan, o sea, eso sigue estando. Lo que cambia es qué se hace con eso. Ya no es algo que se externaliza directamente, sin intermediación, sino que es algo que se empieza a elaborar y que puede elaborarse
por ejemplo, a través de un ejercicio de sublimación, de racionalización y en algunos casos pues también de vuelta contra sí mismo. Pero hay un ejercicio pues de elaboración alrededor de eso. ¿Cuál sería ese tercer periodo en la obra como tal? Bueno, ya en ese caso entonces estamos hablando del periodo entre 1946 y 1960. Es la última etapa de la obra freudiana. Pues, por lo menos por lo que conocemos con sus datos biográficos, ella muere en 1960 y es donde fundamenta todo el concepto de la envidia primaria. ¿Quieres hablar un poco sobre la envidia primaria? Hay, digamos, dos planteamientos que transitan alrededor de esto. Envidia y celos, ¿cierto? Y esto es lo que da lugar a que en la obra de Melanie Klein podamos hablar de lo que ella entiende como patología, la psicosis o la neurosis. La envidia caracteriza la psicosis, los celos caracterizan la neurosis. ¿Qué pasa con la envidia? En la envidia hay una condición de decisión, ¿cierto? Entonces hay un interés por despojar al objeto de lo bueno que el objeto posee. Como no hay integración, entonces una manera de despojar es a partir incluso de la destrucción del objeto, y por eso entonces un aspecto en el que esto redunda es en la psicosis, a diferencia de lo que pasa en los celos, que es una característica que para Melanie Klein es propia de la neurosis, donde ya hay un ejercicio de triangulación y por lo tanto se puede hablar de relaciones intersubjetivas. Se reconoce que el objeto rival puede poseer lo bueno que se desea del objeto, entonces ya no es, digamos, una lucha directa con el objeto mismo de amor, sino que se terceriza con el rival porque el rival puede amenazar con quitar pues como el objeto amado o el objeto deseado. Este es un aspecto pues que da pie a que haya una distancia importante con algunos autores, entre ellos con Donna Winnicott, y en algunos casos incluso con su propia hija. Y con Glover, que ellos se distancian, entran a ser parte de lo que se conoce más adelante como la escuela estadounidense. Ella se queda en lo que se conoce como la escuela británica, pero estas ideas dan pie para que señalen como la necesidad de que ella sea expulsada de la escuela británica. Y bueno, pues lo que decíamos al principio, ese mismo escenario es un escenario de amor y odio, de rivalidad, a lo mejor de envidia también. ¿De envidia? O de celos. O de celos. Teniendo en cuenta que sean sujetos neuróticos. Sí, partiendo del buen principio. Sí. El lugar de la catexia libidinal, ¿cómo funciona o si funciona en toda el corpus teórico cuando hablas de los afectos positivos, de los afectos negativos con los que se carga al objeto? O sea, que está como atravesado en los tres momentos que nos planteas. ¿Tiene lugar? ¿No tiene lugar el tema de la catexia libidinal? Y sí, pues ¿de qué forma? Digamos que los términos catexia o libido no son tan, digamos, frecuentemente encontrados en los textos de Klein, pero eso no quiere decir pues que no haya una referencia a ello, hay una significación de los objetos. Digamos que el tema de discusión está puesto es en que para ella todo es un escenario muy fantasioso, muy intrapsíquico, y que la catexia o la carga del libidinal entonces se hace también en el orden de lo fantasioso o de lo intrapsíquico. Más adelante, cuando ya el objeto pues está organizado o está integrado, entonces la carga o la proyección afectiva de amor y odio se toma de manera puntual sobre ese objeto, y ahí incluso pues el pecho materno entra a ocupar un lugar importante. ¿El pecho es el único o es el lugar predilecto donde se depositan todos estos afectos de todo el corpus, de todo el cuerpo de ese objeto amado que sería la madre? Parece ser, pecho bueno, pecho malo. Eso pues, digamos, da lugar a que se discuta un montón, pues porque es como sugerir que entonces es un asunto muy puesto en el ejercicio pues como de la lactancia,
y en el significado pues de la lactancia psicológica y simbólicamente hablando, pero en principio parece ser así, pecho bueno, pecho malo, a veces incluso se encuentra seno bueno, seno malo. La idea es que cuando se pase a un estado de integración psíquica, lo que se reconozca es el objeto cuidador y no solo la parcialidad del objeto cuidador, que sería el pecho. Eh, pero fíjate que, por ejemplo, volviendo a Spider, hay una escena en la que ya estando supuestamente la madre muerta y por lo tanto es la prostituta quien está ocupando su lugar en la casa y le sirve la comida, lo que está en la comida es como un objeto muy viscoso, no sé, como una especie de serpiente o algo pues muy viscoso y algunas interpretaciones dan pie a plantear que hay una amenaza de envenenamiento, porque lo que se percibe en la parcialidad del objeto es precisamente que puede hacerse uso de la función nutricia para la amenaza o la destrucción. Entonces, ese reconocimiento de la parcialidad puesta en el pecho está más asociado a la posición esquizoparanoide que a la posición depresiva. ¿Son estas dos o hay otra posición? Dos. Para ella son dos. Posición esquizoparanoide y posición depresiva. Eh, que es lo que decíamos al principio, pues como una de las diferencias luego en la propuesta de Donald Winnicott, que él sí presenta tres momentos donde se transita de la dependencia absoluta hacia la independencia, con un intermedio donde a partir del objeto transicional, ahí sí es muy claro el tema de la carga libidinal, en Winnicott esa sí es una referencia muy visible puesta en el objeto transicional, se va transitando hacia esa independencia que permite que el niño pueda tener una posición más óptima o de distancia óptima entre el sí mismo y el objeto. Bueno, supremamente claro, ¿cierto? Esperemos que para quienes nos acompañen en las visualizaciones también, todo el aporte teórico de Melanie Klein a la comprensión psicoanalítica de los sujetos y toda la relevancia también incluso actualmente en la clínica con niños, ¿sí? Como pasa con todos los autores, hay aspectos de su vida personal que van a influir, ¿cierto?, en su construcción teórica, que habrá quienes lo siguen pues de una manera más directa, pero es innegable. Incluso a propósito del amor y odio, uno de sus textos se llama tal cual, ¿cierto? Entonces, y que ahora pues hay quienes se van entre esas dos posiciones también con toda la obra de Melanie Klein propiamente, entre el amor y odio, la funcionalidad que le ven o no. Pero creo que todo eso que nos traes hoy nos permite dar cuenta de que sí tiene mucha vigencia actualmente muchas de sus propuestas teóricas y que pues para la clínica psicoanalítica con niños es fundamental. Sí, es un referente que hay que revisar. Es un referente que hay que revisar. Que yo pienso pues que en el ejercicio de reconocer estos planteamientos teóricos, una postura ética es con perspectiva reconocer el valor que aporta para la comprensión de lo que somos como seres humanos. Y en ese aporte pues también identificar aspectos que sean pues cuestionables o criticables porque hacen parte del contexto en el que se gestó la teoría y los que hoy puedan servir de recurso para la comprensión del comportamiento de lo que vemos en los seres humanos, niños o adultos. Que más que apasionarse o asumir una postura personal, pues como de involucramiento con la teoría, es en esa perspectiva reconocer el valor que aporta y que dio pie a que hoy conozcamos las teorías de las relaciones objetales, lo que hoy se piensa desde otras posiciones como el psicoanálisis relacional y poder seguir discutiendo, poder seguir entendiendo, o sea, negar el origen no tiene sentido.
porque hay que conocerlo y reconocerlo que, como tú dices, siguen siendo vigentes. Una última pregunta ya con esto que planteas y es más como desde tu posición profesional, esta diferenciación en el nombrar propiamente que se hace como una psicología dinámica, ¿cierto? Psicodinámica, cuando en otros lugares del mundo se habla de psicoanálisis relacional. Pienso pues que eso tiene que ver mucho con su origen, o sea, y el origen pues está en la metapsicología freudiana y en los 3 tópicos de la metapsicología freudiana. Entonces ahí hay un aspecto muy importante que caracteriza lo que en principio fue reconocido como la psicología dinámica por la operación pues como de la metapsicología freudiana. Más adelante se va reconociendo una cierta distancia, pero no digamos una retractación de ese origen, sino una cierta distancia que intenta poner el acento es en lo relacional, no en lo pulsional, sino en lo relacional. Y al poner el acento en lo relacional, entonces, pues la terminología también se busca como un recurso para entender qué es lo que se está defendiendo. Y da pie pues como a un lenguaje también más universal. Creo que, pero ahí pues ya hablo un poco como más desde mi opinión. Sí. Pues. Bueno, profesora Diana, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Logo Psicoanalítico a conversar sobre Melanie Klein. Nuevamente para el Logo Psicoanalítico es un verdadero honor y a nombre propio también estar en este espacio y conocer un poco también sobre tu perspectiva y tu forma de transmitirnos algo del conocimiento sobre Melanie Klein y sobre toda la teoría. Siempre bienvenida a este espacio. A ustedes muchas gracias. Pues para mí también es un placer estar acá, encontrarme con ustedes, conversar y retomar pues como esto pues que hace parte como de los intereses iniciales de mi ejercicio profesional. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y a todos ustedes también les agradecemos por las visualizaciones de nuestros conversar, a quienes mes a mes, como lo dije al inicio de este video, están con nosotros, conectados, interactuando en la medida de las posibilidades de esta plataforma con nuestros invitados y ya saben que los siguientes espacios que tendremos para nuestro conversar, entonces serán con otras invitadas con las cuales conversaremos sobre postfreudianos, algunos pues de los que ya mencionamos acá, Ana Freud, Donald Winnicott. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Para finalizar, también los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Allí estaremos pues como nutriendo con videos, con informaciones para seguir pensando el psicoanálisis. Y también para finalizar les agradecemos a Mimesis Producciones por la producción audiovisual de este y los últimos espacios que hemos tenido en nuestras plataformas. Hasta luego. Hasta luego.